Comenzamos. Ahora sí viene lo chido. En esta máquina vamos a enseñarles un truco para levantar más el prensatelas cuando se le haya perdido el resorte que lleva en la parte de atrás. Lo que tiene que hacer el prensatelas es levantar así más, y este queda abajo, entonces cuando le pongamos el resorte va a levantar así y vamos a poder meter telas más gruesas, dobles. Aquí es un pequeño resorte. Lo que hace el resorte es que se puede acomodar, estirar o achicar más, dándole la figura. Aquí esta la vamos a poner en este tornillo y el tornillo de acá abajo. Aquí va a ir así y aquí en esta parte. Ahorita lo vamos a cortar y lo que vamos a hacer es igual la misma figura aquí de arriba, que ya la hicimos en una forma de U. Aquí en la parte de abajo le vamos a cortar al resorte. Con las pinzas de electricista. Ahí le vamos a dar el corte. Ahí cortamos el resorte y vamos a hacer la figura en forma de U. Cerramos el resorte. En forma de U o un círculo para que ya sostenga ahí el tornillo. Y ya quedó. Vamos a quitar los tornillos y a proceder a colocarlo. Ya quitamos los tornillos y vamos a colocar el resorte que ya le dimos la figura que es en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí apretamos. Y luego apretamos ya el segundo, que serían estos dos.
queda en esa forma. Y vamos a probarlo. Ahí está levantando más. Cuando no tenía el resorte, quedaba hacia abajo. Mira ahora. Vean, con la tela gruesa. Es gruesa, lleva demasiados dobleces. Entonces aquí nos da más posibilidad de meter las telas más gruesas. Ahí levanta más. Lo que hace la función del resorte es ayudar a levantar el prensatelas hacia arriba. Suscríbete para más videos como este. Aquí les vamos a enseñar otro truco con la máquina recta industrial para cambiarle el tensor de los platos, que uno tiene menos tensión, el que ya tiene de por sí, por un resorte que tenga más tensión. Este resorte lo sacamos de una crema. Lo tiene aquí en la parte de adentro, se lo quitamos y es este. Ahora les vamos a mostrar la medida que debe de tener exacto para que no se salga de aquí cuando aflojemos, cuando quieramos menos tensión. Y cuando quieramos más tensión, pues le apretamos más y va a apretar más los platos. Los platos, cuando entre más le apretemos, tiene más tensión y va a oprimir mejor. Pero cuando le quitemos tensión, tiene que tener la medida que les vamos a dar. Porque si lo cortamos más chico, no aprieta el tensor a los platos. Que ya lo probamos y ya está puesto, tiene de 1,5 centímetros. Esa es la medida exacta que debemos de cortarlo. Porque si lo cortamos más pequeño, a la hora de apretar un hilo grueso como costuras de pantalón, de mezclilla, hilos más gruesos, no da la tensión. Tiene 1 centímetro. Y ya lo checamos y no da la tensión que queremos. Debe de ser Aquí le hicimos un pequeño doblez para que entre en esta parte. Ahí entra y ya no se mueve. Y con esa medida, el tornillo no se sale ni se va a barrer porque va a quedar bien exacto a la medida. Ahí mero al ras da menos tensión y podemos seguir dándole más tensión a un hilo más grueso o quitarle tensión para un hilo 42 en calibre. Le quitamos tensión y así trabaja bien. Suscríbete para más videos como este. En esta máquina le vamos a mostrar el siguiente truco con el resorte para abrir el mecanismo de los platos que se queda trabado. Lo que hicimos es adaptarle el resorte en este mecanismo de los platos que va desde abajo al alzar el prensatelas. Eso es lo que hace. Entonces aquí les vamos a mostrar el truco. Adaptamos este resorte y aquí lo que hace al pisar para levantar el prensatelas,
se quedaba abierto y sacaba gasa en la prenda. Entonces el resorte hace que cuando pisemos para subir el prensatelas, el resorte regresa al final, regresa a los platos, los cierra y le sigue dando la tensión que es. Y ya nos hace aquí la costura bien, sin gasa ni nada. Eso es todo, amigos.